¿Qué significa para el rubro inmobiliario la ley 27157? Es una ley de mucha expectativa que fue dada en el año 2000 y que permite en esa primera etapa, porque luego esa ley 27157 es modificada por la 30830, en esta primera etapa permite regularizar toda construcción que se haya hecho sin licencia hasta el 21 de julio del año 1999. Ok. Posteriormente se amplía mediante la ley 30830 para toda construcción que se haya hecho hasta el 31 de diciembre del año 2016. 2016. Y de ahí para adelante. Se regulariza vía municipal. Ya. Pero justamente acaba de salir el decreto legislativo 1595 que va a modificar totalmente la ley 27157, dándole un mayor alcance en el sentido que va a haber construcciones que se van a poder regularizar hasta el año 2021 con casa de 2, 3 pisos, si son viviendas familiares. Es realmente de mucha expectativa este último decreto legislativo que hasta el momento no se ejecuta todavía, ya ha sido dado, sí, pero está en este momento en la etapa de la reglamentación. Ok. O sea, está por aprobarse El reglamento, el el reglamento. reglamento, sí, ya el reglamento, y de ahí ya se comienza a ejecutar este decreto legislativo que modifica justamente la 27157, la 30830 también, y le da mayores facilidades, tienen digamos, un mayor orden en puntos que tal vez la 27157 no está cubriendo. O tal vez era dejada en duda algunos alcances. Excelente. Entonces, realmente es de mucho apoyo Ok, lo que se viene. buenísimo. Estamos hoy, querida comunidad y amigos de Cielo Inmobiliaria, con Ricardo Álvarez, gestor inmobiliario. Y eso honor hoy día hablar un poquito más allá de solamente ventas y solamente negocios y asentar un diálogo basado en normas legales, sobre todo porque esto ayuda a que nosotros como gestores inmobiliarios podamos hacer un mejor proyecto y podamos ser más profesionales allá afuera en el mercado. Ricardo, cuéntame, ¿qué tanto repercute el que una persona que se dedica a este rubro, por ejemplo, si está en el área comercial, qué tanto repercute que pueda entender esto? Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay clientes que han construido, perfecto, sin licencia y pasan los años. Y el agente inmobiliario debe tener en cuenta todos los pasos de la construcción, de saber, conocer los pasos de la construcción para en el momento mismo de revisar la documentación, tener respuestas claras, concisas y como un profesional que sabe exactamente cómo se desarrolla el campo inmobiliario. ¿Qué decir? Hay inmuebles que en el momento de hacer la revisión, el estudio de títulos, vas a descubrir que está registrado como terreno. Quiere decir que esa construcción jamás se registró en los registros públicos. Y el agente inmobiliario debe saber qué es una declaratoria de fábrica, qué es una ampliación, qué es una regularización, qué es una independización, qué es una acumulación. ¿Qué pasa si yo encuentro una propiedad que dice, a ver, está declarada como terreno, ¿no? Y tiene una construcción de 4 pisos y el cliente lo quiere comprar con banco? ¿Qué va a suceder en ese momento? Buen punto, Alejandro. El banco no va a aceptar. ¿Por qué? Porque el primero le va a decir regulariza. O tal vez, en algún caso, el banco le va a prestar, pero justamente un monto muchísimo menor a lo que realmente vale ese inmueble. Entonces, Claro. la expectativa de ese cliente, de ese propietario, realmente pues va a caer negativamente. ¿Por qué? Porque no va a cubrir justamente lo que él estaba esperanzado. Y aquí viene la gente que tiene que tener esa información y decirle, señor, antes que el banco se lo diga, el agente debe estar preparado para decirle, señor, le falta a usted su declaratoria de fábrica. Podemos regularizar. Regularizando la construcción que usted ha hecho,
su inmueble, va a tener mucho más Ahora, valor. Ricardo, pero recuerda que hay gente que no quiere hacer una declaratoria de fábrica sencillamente porque no quiere pagar más impuestos. Porque si bien es cierto, nos conviene, nos favorece, pero la gente que dice, yo voy a declarar a la municipalidad que ahora no tengo una casa de un piso o que ahora no tengo un terreno, pero mis impuestos van a subir. ¿No? Porque eso es lo que la gente quiere, porque estamos La acostumbrados como que, informalidad. claro, estamos acostumbrados que, como que a pagar algo, ¿no? Algo poquito por algo de repente que estamos gozando al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a este tipo de ideas? No a la gente, sino, porque hay mucha gente que, tanto en Lima Top, que no ha regularizado, ¿no? Ujú. Sus propiedades, también lo encontramos en los condos, pero ¿cuál es el concepto bajo el cual ellos tendrían que entender que esto sí es importante? Es el, digamos, ya la costumbre de la informalidad que se ha vuelto, Ujú, digamos, un mal hábito. Recordemos que en Lima se calcula que el 80% ujú, de construcciones son informales. ujú, Ahora bien, ¿dónde viene el problema? Pongamos el caso, ujú. como tú lo mencionas. Este señor quiere vender esta propiedad. Muy bien, tiene 4 pisos y ha declarado un piso. En el autovalúo figura un piso. Recordemos que la declaración de autovalúo es a mérito de declaración jurada. Sí. Nada más. Muy bien. ¿Qué va a suceder? Que el comprador desea comprar, lógicamente, este inmueble y va a ir al banco. Y el banco le va a decir en el estudio de títulos, oiga usted, en el autovalúo figura un piso y acá hay 4 pisos. Sí, correcto. Todo esto tiene que coincidir. ¿Ya? Ahora bien, oiga, mire, en registros públicos vemos la partida y figura como terreno. Sí. Y usted tiene 4 pisos. Y en la municipalidad usted declara un piso. Ujú, Yo no puedo prestarle nada. No puedo prestarle a ujú, este comprador nada porque todo esto es irregular. ujú. Regularice todo, declare lo que tiene que declarar, los 4 pisos como tal, haga su fábrica y con gusto podemos atender Claro, claro. al señor No, que quiere comprar. eh, bueno, yo creo que en ese momento a veces mucha gente se anima, ¿no? Pero yo te preguntaba, ¿cómo haríamos para que la gente entienda que es importante regularizar? O cuál es el beneficio de regularizar, más allá de entender que voy a pagar más? Por decir, si yo tengo un terreno, mi autovalúo quizás puede venir 300, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero si yo declaro que yo tengo 3 4 pisos, voy a pagar de impuestos quizás 600. Y mucha gente no regulariza precisamente porque no quiere pagar más autovalú. Yo quiero que de repente podamos ayudar a la gente a entender por qué sí es importante que tú regularices y te pongas, digamos, en línea recta o en orden con la municipalidad y pagues lo que debes pagar. Ya no de repente 300, sino 500 o 600, porque no tienes una casa de un piso, sino de 3 pisos, ¿no? Porque es importante hacerlo, al margen de que yo quiera o no quiera vender. Lo ideal es que mantengamos nuestras propiedades y todos nuestros actos en orden. Ujú, Nosotros lo que decimos, vamos a darle el verdadero valor a tu propiedad. ujú, ¿Esto qué significa? Al darle el verdadero valor es ordenar su documentación, declarar lo que realmente es, dar un sí, buen ejemplo como ciudadano, como propietario. Si tengo ujú, 4 pisos, declaro los 4 pisos. Si ujú, tengo 3 o 2, los declaro. ujú, Porque luego, ¿qué va a suceder en el futuro? En un momento viene, digamos, un trabajo, un levantamiento catastral en el distrito. Y ahí van a descubrir, usted en el año 2010 ujú, me ha declarado un piso. Y de acuerdo a todo lo que hemos investigado y estamos descubriendo in situ, usted tiene 4 pisos y esta propiedad por lo menos tiene a la fecha igual unos 15 años de antigüedad, unos 14 años de antigüedad. un aproximado, ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener que regularizar la propiedad vía Ujú, municipal, van a haber multas de por medio por ujú, todo lo que no ha pagado durante todo ese tiempo. ujú, Entonces, ¿para qué buscar eso de generarse un problema? Hay que hacer campañas, ¿sí? Concientizar, conversar a la gente, educar, ujú. que es beneficioso para ellos mantener una propiedad en orden.
Por supuesto. Porque en algún momento ellos van a querer, por una necesidad, hipotecar o quieren ampliar. Perfecto, quiero hacer un piso más, quiero hacer 2 pisos más para independizar y darle cada un piso a mi hijo, a mi hija. Muy bien. Ujú. El banco va a pedir justamente que la documentación esté en regla. Y Sí, qué mejor correcto. no cargarse de problemas. Al Ujú. contrario, lo mejor y más saludable es tener una documentación en orden que nos va a beneficiar a futuro. Excelente. Pienso que también es un tema de cultura, ¿no? A veces la gente, o menos los que construyen, dicen, no, esa frase del así nomás, ¿no? Así Sí, nomás, ¿para qué? No, nadie va a venir. Y creo que algo también de las autoridades, porque no hay mucha penalidad, digamos, para el que construye de manera informal, por lo menos en el sur y en el norte de Lima, no hay mucha presión, ¿no? Es como claro. que lo puedes arreglar con 1.000 soles, con 2.000 soles, y por ahí te cae algún inspector, es la verdad. Es Lo la puedes verdad. arreglar Mm. ¿no? Un billetito por lo bajo y ahí queda, ahí se acaba todo. Esto también acarrea obviamente de que la gente, no solamente al construir, reciba una multa a futuro, sino que a raíz de eso también genera cierta delincuencia, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te cuento una experiencia. En la zona en donde yo estoy construyendo, por ejemplo, Ujú. un proyecto, hay muchas, ¿no? Muchas viviendas que también se está construyendo al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué genera esta delincuencia? Porque se acercan, por ejemplo, muchas personas que son o que se hacen llamar de sindicato de trabajadores, ¿no? Y entienden que las construcciones que no tienen licencia, obviamente, tratan pues de pasar desapercibidas al momento de ser construidas. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Se genera delincuencia porque viene alguien y te amedrenta y te dice, ¿sabes qué? ¿No quieres que yo diga nada? Ok, déjame entrar 3 4 5 6 personas y nosotros no decimos nada. No mandamos la foto a la municipalidad para que venga y te sancione o te multe. Entonces, o me dejas entrar 3 4 personas a trabajar y no hicimos nada. Entonces, ¿qué estamos dando? Y hay mucha gente que abre la puerta a este tipo de personas que se meten a trabajar, que no trabajan nada y están cobrando un salario semanal a veces exorbitante, a raíz de que tú no quieres ir a regularizar, digamos, un permiso de construcción, o sencillamente no quieres decirle a la municipalidad que ahora tienes que pagar más porque ya estás de repente proyectando a construir 5 o 6 pisos, ¿no? O sea, tiene un efecto colateral también a un corto, mediano plazo, diría yo. Y la gente a veces no lo ve así, ¿no? Prefiere ahorrarse, digamos, algo hoy, pero no sabe que a largo plazo puede salir muy perjudicada. También están las cargas técnicas que también se ponen. En el caso de las cargas técnicas, por ejemplo, ¿tú qué opinión tienes de eso? Bueno, las cargas se dan, lógicamente, cuando no cumple los parámetros, los Ujú, requisitos que exige, ¿no?, la municipalidad dentro del certificado de parámetros. ujú, Justamente el certificado de parámetros nace con la ley 27157. ujú, Entonces, a partir de ese momento, quien construye tiene que basarse en los requerimientos que tiene el certificado de parámetros para cada zona, ujú, ¿no? Ahí viene la zonificación. Cada distrito tiene pues diferentes zonificaciones, ¿no? Densidad baja, residencial de densidad media, ujú, alta, muy alta, comercio zonal. ujú, Entonces, los requisitos, ¿no?, y parámetros son diferentes para cada zonificación, pero se deben cumplir. ujú. Cuando no se cumplen, inmediatamente la municipalidad revisa y genera una carga. Y esa carga se inscribe en registro público. ¿Por qué? Porque si le pedían para determinada construcción 4 estacionamientos y él nada más tiene 2, falta de estacionamientos. O si le pedían 30% de área libre y ellos han construido con menos área libre, perfecto, sale una carga por área libre no, que no Pero eso se cumplieron. regulariza, ¿verdad? Sí, Yo he se visto cargas dice, que se regularizan. exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación, lo que nosotros Ujú, en el trabajo que tenemos de regularizar hemos descubierto? Que muchas de las veces, y el tribunal registral ya se pronunció al respecto, ¿qué sucedía? Que presentaban, dentro de los requisitos, era presentar para regularizar el certificado de parámetros. Muy bien. ujú, Si la ley ha salido en el año 2000 y yo regularizaba, digamos, en el año 2005, una construcción que yo había hecho en el año 95. ujú, Eso está dentro de los alcances de la 27157. Pero en mi expediente yo presentaba un certificado de parámetros del año 2005. ujú, Erróneamente los registradores, ¿qué hacían?
Y los mismos verificadores, ¿qué hacían los ingenieros y arquitectos, que son verificadores inscritos en registros públicos? Evaluaban de acuerdo al parámetro en el cual presentaban el expediente. Por decir, ¿no? Decimos en este caso, en el año 2005 estaban presentando el expediente para regularizar una construcción del año 96. Ya. Entonces, ¿cómo tú? Toda ley no es retroactiva. ¿Cómo tú puedes evaluar una construcción del año 96 que tenía de repente otros parámetros, otros requerimientos, otros requisitos, con un parámetro del año 2005? Entonces, Entonces, pero eso ya es creo que mucho criterio también del evaluador, ¿no? Porque... exacto. ¿Qué pasó ahí? Que se generaban cargas técnicas. El registrador carga por esto porque no cumple esto, carga por esto porque no cumple el otro. Y el verificador declaraba las cargas. Caía en error el verificador al evaluar una construcción antigua con parámetros actuales. Y se inscribe esta carga. Y hasta el momento, hay muchos inmuebles que tienen cargas que han sido inscritas de manera errónea. ¿Y qué opinas de esa idea de que, bueno, si es carga, luego la levantamos, ¿no? Porque también hay eso, ¿no? Se puede levantar, claro, técnicamente podemos levantar. En Lo estos que- casos, por ejemplo, que son... Lo que me refiero, por ejemplo, es yo encontré un caso en Vía María, que la fachada tenía, creo que 5 metros, ¿Ya? y los parámetros de la zona decían que la fachada tenía que tener mínimo 8 metros. Ya. La fachada tenía 5, entonces, por ende, desde la fachada ya no puedes construir. Pero se construyó 5 pisos, con una fachada de 5 metros de frontis, y luego se levantó, ¿no? Entonces, ahí es un poco controversial la situación, porque la gente también que construye, si supiera que no se puede levantar eso, no construiría. Pero ¿qué dice Acá la hay gente? una cuestión, diferenciamos, Alejandro, porque que la- la no. carga se va a inscribir en registros públicos, ojo. Ujú, El otro es un requerimiento del certificado de parámetros, que dice Ujú. frente mínimo, te puede decir 10 metros. ujú, Y queda a criterio de la comisión, de arquitectura, que es la comisión del Colegio de Arquitectos, evaluar y ver si dentro del proyecto puede cumplir o no. Muchas veces pasan, ¿no? Pasan esto, pero en el momento de inscribir, acepta la construcción y viene como carga, queda como una carga en la partida registral, ujú. ya, que ya pasó la construcción, pero queda con una carga, inscrita con una carga que Ujú. no ha cumplido con tal requisito, no cumple con la fachada, por decir, con los... No, yo sé que las cargas se graban, pero yo a lo que iba es que este fue ¿Cómo permiten? no, claro, no, sino que esto fue una situación, por ejemplo, en la que nos dieron a nosotros para vender todo y yo justamente hice hincapié con la carga. Y eso fue, te estoy hablando, a ver, hace como más o menos 5 años atrás. Ya. Y los bancos aceptan cargas, o sea, cargas técnicas igual se vende con banco, no hay ningún problema. No gravámenes, sino cargas técnicas. Yo he vendido departamentos con carga técnica, porque el alero, por ejemplo, de un segundo piso era un poquito, se había salido creo que 10 centímetros, Ajá. tenía la carga técnica, pero el banco del préstamo, compra igual. Entonces, yo digo, ¿no? Si no hay un mutuo acuerdo en que tú tengas una carga técnica, te pasaste del alero, saliste un poquito y estás dando casi llegando al poste que está en la avenida, ¿no? Y eso no impide que tú vendas, entonces tampoco la gente no respeta, ¿no? Porque al final, esta persona que compró pagó su multa y regularizó. Ah, eso sí, ¿No? sí te entiendo, Entonces, sí te entiendo. a lo que yo iba es que no tiene sentido que tú, como municipalidad, digamos, ¿no? Me grabes una carga y si al final yo sé que pagándolo lo puedo levantar. Como que se crea el caos al Ujú. inicio, pero luego sabes que al final no hay ninguna penalidad, digamos, que te abstenga de no construir o que te haga, o que de repente te obligue a tumbar o a demoler, ¿no? Creo que en estas partes de Lima, Miraflores, creo que es más estricto, pero normalmente en los juegos no pasa esto. Es como que más flexible el asunto, ¿no? O tienes un contacto por ahí que, un saludo a la bandera y la carga se Como se levanta, dice, en todos lados se cuecen habas, ¿no? ¿no? Sí hay casos, ¿no? ¿No? Hay casos, ¿no? Pero es en el momento del proceso de la construcción, las comisiones que aceptan esto, ¿no? Las comisiones de arquitectura, ¿no? Porque la- contra eso es por contra lo que pelean, digamos, alguna contraloría o alguna fiscalización, contra eso, ¿no? Pero eso también es algo que
que se vuelve después una historia que se repite, ¿no? Porque al final quien es dueño del proyecto o es el titular de la construcción va, conversa, ¿cómo es? ¿Cuánto quieres? Ok, listo. ¿Cuánto tengo que pagar? 3.000 soles, listo, por 10 centímetros, están mis 3.000 soles. Ya, levántame la carga. Y al final me quedé con mi Claro, construcción como... sale la conformidad de obra y ya si quería ir directamente a la Sí, porque declaratoria yo he de vendido fábrica. propiedades así. Claro, Muchas propiedades he vendido así. Yo antes, bueno, la primera vez es carga, ¿no? Es como que un poco uno temeroso, pero los bancos también lo aceptan, ¿no? Ah, es con carga técnica, no, no hay problema, igual pasa. claro, ahora están aceptando, Sí, ¿no? ahora están aceptando, porque era pues una regla sine qua non que con carga Ujú, sencillamente no te daban el crédito al comprador, ujú, ¿ya? Pero últimamente sí, porque se generó también una competencia entre los bancos. Me acuerdo, ujú, entonces algunos bancos comenzaron a dar ya préstamos, ¿no? ujú. Si habían propiedades que tuvieran cargas, ¿no? Y los bancos comenzaron, y ya ahora pues, ante O, esa competencia, otros bancos ajá. también se han vuelto más O hay flexibles. propiedades, por ejemplo, que están declaradas como cochera, ¿no? Sí, Pero ahí hay una vivienda, ¿no? Y sale de carga técnica porque se declaró tal, ¿no? Listo. Igual yo he vendido propiedades. Igual el banco, igual sí existe, ¿no? Dale su crédito. Es como que las cargas son grabadas, sobre todo creo que a veces para resaltar que se hizo mal, pero no tiene ningún, digamos, peso o algún perjuicio sobre quien construyó mal o sobre quien hizo claro, mal la gestión. quedan registradas las cargas, ¿no? Y si el banco acepta, bueno, Ujú, ¿no? El banco o ente privado acepta prestar el ujú, dinero. Lo que se quiere es que, por ejemplo, cuando está registrada una carga que es una carga ujú, debidamente aprobada, digamos, esta carga porque no ha cumplido un requisito, ujú, queda registrada en la partida, en los registros públicos, para que sepan que más adelante, si quiere construir, ujú. quiere ampliar, la municipalidad va a decir, levántame esa carga, Sí, levántame esa carga. Tienes una carga, tienes que levantarla para comenzar a ver tu nuevo proyecto. sí, sí, sí. Bueno, a nivel municipal el cantar es otro, por supuesto que sí. Claro, entonces, ese es el sentido de la carga, cuando no se cumplió con un requerimiento técnico. Ujú, No, en el caso, por ejemplo, con la 27157 que te comentaba hace un momento, es que muchas de las veces los registradores, hasta hace poco hemos tenido un caso también, ujú, ¿no? Que uno de los registradores que estamos presentando una regularización, levantamos las cargas que habían sido mal dadas en su momento, mal ujú, inscritas, basándose en certificado de parámetros ujú, que no correspondían a la fecha de la construcción. ujú, El registrador insistía, ¿no? Apelamos, fuimos hasta el tribunal registral, demostramos, ¿no? ujú, Y escribimos el título, saneamos, levantamos las cargas. Pero tanto es así que hay registradores que no respetan sus mismas normas en cuanto ujú, el tribunal registral ya varias veces ha emitido jurisprudencia respecto, ujú, tanto también el mismo superintendente general de registros públicos, en cuanto que, y está en el reglamento, ujú, ¿no? Descripción de registro de predios, donde el registrador no puede él opinar sobre cuestiones meramente técnicas porque eso son responsabilidad del verificador ujú. a cargo, el verificador responsable. Aún así hay registradores que se extralimitan y entran en la parte técnica. Entonces, ahí viene justamente, ¿no?, las discusiones técnicas, teóricas, para lograr que se aprueben. Claro, porque se hace una controversia a veces solucionar algo que a simple vista es muy práctico, ¿no? Si te has leído de los límites, o sea, a veces no hay nada Claro, que... pero Es sentido común nada más. es sentido común, Ujú, pero si ves que los parámetros actuales, año 2024, y vas a escribir una propiedad que se ujú, construyó en el año 1980, los ujú, parámetros son diferentes. No puedes evaluar con estos parámetros una construcción ujú. Pero pasa, anterior. no, pero pasa. Pasa. Y ahí es donde intervenimos nosotros para levantar esas caras que han sido mal Buenísimo. escritas, ¿no? También. Excelente, claro. Bueno, a los que no saben, nuestra querida comunidad, aquí estamos con Ricardo, que es experto saneando propiedades también. Para los que de repente hayan construido
y tengan estos inconvenientes para poder vender su propiedad, hipotecarla, o de repente sacar algún crédito y estas observaciones a nivel municipal no les permitan hacer eso. Ricardo es un capo en esto. Y bueno, Ricardo, es muy curioso la forma, ya que estamos hoy día haciendo este podcast, es muy curioso la forma en la que nos hemos conocido, ¿no? Precisamente creo que de una u otra manera yo pensé mucho que tú estabas muy orientado al tema de es solo saneamiento, pero eres más que eso, eres un gestor y ahora ves muchos proyectos, estás viendo ampliar quizás un poco más los horizontes, evaluando oportunidades de negocio. ¿Cómo te ves tú ya afuera en el mercado inmobiliario? Muy aparte, obviamente, de saber normas técnicas, ¿qué tanto o qué importante es que la opción de hacer muchos negocios allá afuera forme parte, digamos, de una capacidad de alguien que se quiere meter a este rubro inmobiliario? Es muy importante, como te comentaba al inicio, es muy importante que aquella persona que quiere entrar al mundo inmobiliario se empape, esté capacitada de todo, no solamente la venta, Ujú, sino es un vendedor. Pero ¿qué más? El ujú, cliente necesita saber que está capacitado, que le puedes hablar de hipotecas, de remodelaciones, de ampliaciones, de planos, ujú, cómo leer un plano de ubicación, un plano de distribución, ujú, las cotas que son las medidas, hablar con él de urbanismo, hablar con el cliente que sepa que ujú, está en buenas manos, ujú, que sepa que ese, esa persona que está entrando al mundo inmobiliario está capacitada ujú. en todo, Que en no todos los solamente, aspectos, que no solo es un vendedor. que no solo es un vendedor, Ujú, ¿ya? Justamente esa es la gran diferencia, de la ujú, cual te felicito, que mantienes acá en Cielo Inmobiliaria. ujú, Entonces, tienes todas las variantes, ofrecerle a un cliente, perfecto, ¿qué necesitas? ujú, ¿Vender? Vendemos. ¿Alquilamos? Alquilamos. ¿Quieres ujú, remodelar? Remodelamos. ¿Quieres un préstamo? Tenemos préstamo. ujú, O sea, le das una variable al cliente porque él viene ujú, con una necesidad, no ujú. solamente de vender, sino también de comprar. ¿Quieres Claro, por comprar? supuesto. Perfecto. ¿Tienes un crédito aprobado? Ujú, ¿Cómo sacamos el crédito? Esa persona, ese agente, tiene que saber completamente todas las variables, todos los niveles que existen. ¿crees que hay empresas que no ven el mercado así? ¿Crees que hay empresas que limitan de repente a que uno pueda desarrollarse más? ¿Cómo lo percibes? Sí, sí. Ujú, Hay empresas inmobiliarias que lastimosamente no, no ven la capacitación de sus ujú, agentes, ujú. no, o son capacitaciones entre comillas, como podríamos decir, para cumplir nada más Ok. con el cometido, pero que el fondo no es ese, que Ujú, solamente les interesa que los agentes vendan, vendan y se acabó. ujú, Te felicito en Cielo Inmobiliaria porque la capacitación constante, el espíritu de empresa, ujú, realmente empresarial que le das, ujú. ¿no?, a la visión de Cielo Inmobiliaria. Y ahora, cuando gustes, podemos ver todo lo que es regularizaciones como Buenísimo. una variante más con Cielo Inmobiliaria Ujú, a tu total disposición y de todos los amigos que sepan bien ujú, que regularizando sus propiedades ujú, es darle el verdadero valor a su propiedad, es darle el verdadero valor a su inversión. ujú, En un mundo que se va desarrollando más, en la parte inmobiliaria ujú, es bueno, saludable y ujú. ordenado que tengas tu propiedad totalmente saneada. Ok, porque para que también no pierdas tiempo, ¿no? Porque a veces si no hay esta intención de hacer el trabajo desde el inicio de manera muy profesional, esa palabra me encanta, pienso que puedes perder a veces semanas o meses de querer sacar una propiedad al mercado para poder venderla, porque al final en notaría quizás puede quedar todo ahí, como dice, en la puerta del horno se quema el pan. Exacto. Y a veces no es porque eres mal gestor, quizás no has sido un mal asesor, quizás es más, eres el mejor, pero si a nivel de documentos, si a nivel legal no está en regla todo, podría ser que incluso el cliente que te va a comprar termine renegando contigo y diga, tú no eres el experto. A mí me pasó una vez, eh,
cuando me acuerdo que estuve empezando, pero no fue porque los documentos estaban mal, sino que a veces había el temor de que la gente, por ejemplo, a veces tiene miedo de darle la documentación a un asesor. Me Ujú. pasó una vez que una señora me dijo, no, ya de aquí te lo doy. Por temas económicos, me parece que no había logrado hacer una asociación intestada, pero ya faltaba solo inscribir, ¿no? Creo que algo de 60 soles no tenía. Y al momento de nosotros hacer la compra-venta, ¿no? Al momento de ir a la notaría, faltaba hacer la asociación, pedir a que se inscriba en SUNAR con el nuevo titular. Y no había hecho ese trámite. Y me acuerdo que el cliente me decía, "Pues, ¿tú no eres el experto? Se supone que tú eres el experto, ¿no? Y yo he venido a firmar. Yo no he venido aquí a esperar que tú regularices todavía. Y puede pasar, no Puede solamente pasar. en este caso, sino también a nivel de documentos, a nivel de declaratorios de fábrica, a nivel de una carga técnica. Y qué importante es esto, ¿no? Yo te agradezco de verdad también la forma en la que nos hemos venido, digamos, conectando para poder profesionalizar el rubro y sacar cualquier inconveniente adelante para que la venta fluya. Porque cuando todo a nivel de documentos está bien, Ujú. obviamente por documentos, como dice, no se te puede caer el negocio. Que se te caiga de repente por ahí porque al final la esposa se puso terca o el marido no le alcanza la plata, ¿no? Ujú. Pero que si se te cae por documento es que no hay un buen trabajo ahí, no hay un profesionalismo y sobre todo uno no está preocupado por aprender o tener el 100% de la información para sacar el negocio adelante, ¿no? Es algo muy importante. Mira, el regularizar Ujú, directamente con nosotros tiene un beneficio para el ujú, propietario, que es ujú, una regularización sin multas. ujú, Ya no tiene que pagar una multa por haber construido sin licencia. ujú, Al trabajar con nosotros, como verificadores inscritos de requisitos públicos, ujú, se regulariza todo directamente en base a la ley 27157 y su ampliación, la 30830, ujú, directamente a requisitos públicos, sin multas, ujú. sin multas. Y lo más importante, si él piensa que va a salir carísimo, no. ¿En qué sentido? Porque los valores de construcción, Ujú. el momento de ver cuánto costó la construcción, por ejemplo, el valor, aquí tenemos un caso, A ver. este es el FOR, ¿no? Que es el formulario registral, este es un Ujú, expediente que vamos a presentar, ¿no? ujú, Y en el interior, como ves, aquí está la constatación de fábrica ujú, y nos dice acá bien claro, valor de la construcción, fecha de terminación de la construcción, ujú, la descripción, ¿no? Los pisos, niveles, la área ocupada, la techada, la libre, la mejor existida. ¿Cómo calculamos, ¿no? El valor de la construcción? ujú. Si ese es el temor, el más grande temor que tiene toda aquella persona que ha construido, dice, uy, ¿cuánto me va a cobrar? Va a ser una millonada. No, 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 no. Claro. Al contrario. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos los valores de construcción en Ujú, base, lógicamente, a esta cartilla, que es el cuadro de valores unitarios actuales, ujú, pero luego de sacar el total, aplicamos nosotros nuestras tablas de depreciación, ujú. ¿no? Entonces, En los años, me imagino, ¿no? exacto. Si sale un valor determinado y aplicamos acá nuestra tabla de depreciación. Ujú, Esa tabla de depreciación nos dicen hasta 30 años, 25 años, 40 años, 45 años, ujú, la antigüedad del inmueble, donde realmente aplicando acá el ujú, porcentaje respectivo, si el material ha sido concreto, ladrillo, adobe, está muy bueno, bueno, regular ujú, o malo. ujú. Aplicamos justamente la depreciación, el porcentaje de depreciación sobre ese valor. Y eso nos arroja un valor total, Ujú, subtotal, al cual aplicamos, multiplicamos este valor por 3 entre 1000. Y eso nos ujú. da el valor de la construcción, Ok. que es un valor mínimo. Muchos se asustan, ¿no? Y no es así. Que O tengan la plena seguridad que no es o así. sea, lo que creen es que alguien va a venir y les va a hacer un conteo minucioso sin considerar el tiempo de construcción, sin considerar los Exacto. materiales y creen pues que eso es algo que puede escapar de sus manos, ¿no? A nivel de costos estoy hablando. Y esa es la transparencia que tenemos acá con Cielo Ujú, Inmobiliaria de contarle ujú. a través de acá de tus redes absolutamente todo Ok, a los excelente. propietarios, a los futuros clientes, que tengan confianza, que sepan cómo se maneja Ujú, justamente una regularización que no es caro, no es oneroso y al contrario va
va a darle tranquilidad a la familia, a su inversión, va a respaldar su inversión, que es lo más importante, que confíen en nosotros, que está en buenas manos, en profesionales que van a darle el verdadero valor a su propiedad, regularizando con una declaratoria de fábrica, ¿no? Aquí están los formularios respectivos. En este caso, por ejemplo, tenemos la independización. ¿Cómo hacemos cuando queremos, digamos, evaluar una posible subsanación, digamos, o un posible saneamiento? Se hace algún tipo de, ¿no? Ayuda a memoria, me imagino, de todo el proceso desde el año que se construyó, en qué tiempo, qué época, ¿no? Porque para esto hay que evaluar primero y hacer un pequeño expediente, ¿no? Exacto, como el que estás viendo en este momento. ¿Cuánto es un aproximado, más o menos, a ver, como para que la gente tenga una idea de que podría salir un saneamiento de una propiedad? A ver, lancemos un número como para que la gente tenga una idea, ¿no? Ahí sí tendríamos que ver, es que cada saneamiento es independiente, varía de acuerdo qué es lo que tiene que sanear. Si ha ampliado, digamos, 50 metros cuadrados, si de repente ha hecho una construcción desde la base de 2 pisos, una casa de 2 pisos, una casa de 500 metros, 600 metros. Pero si hablamos desde hasta, digamos, varía desde... Hay variables, hay variables. Definitivamente, cada caso es diferente. Y claro, no, por supuesto. Cada caso es diferente, porque puede ser una ampliación mínima. O más específico, a ver, ¿cuánto es lo mínimo que tú has encontrado de afuera en un cobro de gestión, digamos? ¿O cuánto le ha costado a un propietario sanear? Lo mínimo. Y después me dices lo máximo, ¿no? Basado en tu experiencia. Es que en mínimo podemos hablar de una pequeña casita, máximo, nos tocó, o sea, edificios. Un edificio, ajá. Por ejemplo, hace poco en Lince hemos regularizado, hemos independizado un edificio antiguo del año 45, que se construyó y se declaró la fábrica, perfecto. ¿No? Se declara con 18 departamentos, ¿no? Y a través de los años, incluso, o sea, lo alquilaban todo. Y se habían vendido con escrituras y todo lo demás, a regularizar todo, independizar. Lo hemos hecho, hemos independizado, hemos creado la junta de propietarios, y entonces ahora cada propietario de esos 18 departamentos ya tiene su partida como tal. Es que antiguamente todo era la escritura pública. Puedes escuchar a las personas ya con ciertos años, ¿no? Que dicen, yo tengo mi escritura, pero no basta solo la escritura. Claro. Basta que lo llevan a registros públicos. Por ejemplo, en el caso de este edificio, ¿cuánto es lo que costó, por así? No, o sea, tienen montos, son montos, no podría decir. No, okay. Sí, no, pero podríamos decir que va desde los 5.000 quizás hasta los 20.000, dependiendo de la situación. Quizás. Menos. Hay montos menores, definitivamente. Hay que ver casos y casos, ¿no? Lo que pasa es que mi intención es normalmente que la gente entienda que es a veces más económico, ¿no? Regularizar, a pesar de que quizás crean que tienen una idea de que pueda costar caro, ¿no? Porque ya estamos afirmando que depende de la situación, pero que a la larga es más barato, ¿no? Porque si yo tengo mi casa bien independizada, tengo digamos, construir 5 pisos y tengo todo con su copia literal, cada propiedad me puede servir incluso para yo tener un crédito, digamos, con garantía líquida, ¿no? O sea, hipoteco la propiedad y me dan garantía por esta propiedad y me dan dinero en efectivo, y si tengo 5 me dan dinero por los 5, puedo hacer más inversiones. Entonces, lo que busco es que la gente entienda que si yo tengo que invertir 5.000 soles para sanear mi propiedad, que al final me puede servir como respaldo económico para sacarme un crédito, depende de 200.000 soles, o sea, estaría yo haciendo una buena inversión, porque al final es como se tendría que ver, ¿no? Como una inversión y no como un gasto. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Entonces, por ejemplo, en las campañas que estábamos conversando con Alejandro, que se va a realizar Cielo Inmobiliaria, justamente de educación inmobiliaria, ¿no? En los diferentes distritos, principalmente Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no? Para que sepan ellos el beneficio de regularizar, ¿no? Sus inmuebles. Como tú bien lo dices, es una inversión mínima a comparación de lo que van a ganar. Por supuesto. Eso es lo ideal. Y la seguridad que van a tener. Eso es lo más importante. Muchos no saben absolutamente nada de su propiedad, ni cómo está escrita en registros públicos,
¿Qué es lo que tienen? Una anécdota. Nos pasó en San Miguel, que saneamos justamente un edificio, ¿no? Que se construyó en los años 80. Muy bien. Nos contactan, ¿por qué? Tenía su reglamento interno, perfecto, ¿sí? Estaba inscrito. Muy bien, hasta ese momento la fábrica. ¿Qué Estaba todo había en regla. sucedido? Aparentemente. Se supone que en la azotea, cada departamento, 10 departamentos, cada uno tenía su depósito. Que se supone que era propietario de un depósito en la azotea, cada departamento. ¿Qué sucede? Que uno de ellos quiere vender, Ya. pero no sabían ellos cómo estaba la documentación. Toman contacto con nosotros, hacemos el estudio de títulos y ¿qué descubrimos? Que la azotea la habían declarado como área común. Ya, entonces no podía vender. ¿Ya? Estaban los 10 depósitos, Ya. pero no habían sido independizados. El profesional que trabajó en ese momento no los independizó. ¿Por qué? Porque hubo una pequeña tacha de registrador que era fácil de levantar. ¿Qué hizo este señor? Lo más fácil. ¿Ya? Yendo contra la confianza de quienes lo contrataron, no les informó nada y lo declaró como área común. Toda la azotea. O sea, los 10 depósitos le pertenecían a todos. A todos. Entonces, descubrimos eso, informamos a los propietarios, ¿no? En una asamblea que se hizo, le informamos y procedimos, ¿no? Bueno, qué bueno que estuvieron bueno, si se enteraron todos, qué bueno que estuvieron de acuerdo también para que acepten el sanearlo de acuerdo a como conviene, ¿no? Porque puede ser también que se hayan puesto en contra y digan, no, nos No, pertenece, ¿no? No, entonces, ¿no? No, pero ahí viene, porque ¿qué hubiese pasado si uno de los propietarios hubiese fallecido? Comenzaba la sociedad inestable. Otra situación. Al menos estaban vivos los propietarios. Entonces, a regularizar, no. Libro de actas, asamblea, desafectación de esa área común, transformarlo en una área exclusiva, modificar el reglamento interno, hacer los planos respectivos para independizar, ¿no? Y así sucesivamente. Logramos regularizar, inscribimos cumpliendo con todos los requisitos que se solicitan para este caso y ya se adjudicó a cada uno de los propietarios tal como debió haber sido al inicio. Okay. Excelente. Pero es un trabajo que justamente cumplimos con ellos, la satisfacción demoró, sí, por o sea, realmente... Había que desenredar todo. Exacto, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Había que desenredar todo, ordenarlo todo, pero la satisfacción de ellos, que incluso ya han vendido algunos de los depósitos, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre. Al tener saneada tu propiedad, puedes disponer tranquilamente ante una necesidad, a una emergencia, o el deseo de vender, perfecto, ¿no? Pero ya puedes hacerlo. Claro. Mira lo que era para todos un área común. Ese es nuestro trabajo, justamente como especialistas en sanear propiedades, ¿no? Excelente. Declarar lo que hay que declarar, ampliaciones, remodelaciones. ¿Por qué? Porque se incrementa el área construida, ¿no? Entonces hay que regularizar. Pero justamente a regularizar le estás dando un valor a tu propiedad. Por supuesto que sí. Porque es muy diferente lo vendo tal cual está. Resulta que el que va a comprar te va a castigar el precio. De todas maneras. Y entonces, ahí va a encontrar su descuentazo. Exacto, a lo que no vas a ganar lo que deberías ganar por ese inmueble. Es por eso que estamos abocados en esta regularización. Ya durante casi más de 20 años viendo regularizaciones en registros públicos. Excelente, Ricardo. Un maravilloso podcast, queridos amigos, sobre regularizar propiedades. Ricardo, por favor, esta es tu cámara. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes? Por favor, cuéntanos. ¿Cómo te encontramos la gente que también se quiere contactar contigo de repente? Bueno, en Instagram, como Ricardo Álvarez, agente
bienes raíces. Ujú, En Facebook también, como Ricardo Álvarez, ujú, ¿no? Agente de bienes raíces. ujú. Y al teléfono Dale. 971-454-592, ¿no? WhatsApp, directo. Directo. Estamos a la total disposición, Ujú. ¿no? De todos los amigos que necesiten y quieran regularizar sus propiedades, como se dice. Vamos a darle el verdadero valor a tu propiedad. Es lo más Buenísimo. importante. Y ahora con Cielo Inmobiliaria Ujú. tienes todo a tu favor. Excelente, Ricardo. Bueno, querida comunidad, esperamos que este espacio, yo sé que hoy ya no nos hemos reído mucho, pero hemos tratado de soltar todas esas pinceladas de información para que tú, que tienes tu propiedad de repente sin poder vender o con algún documento que no te permite sacar algún crédito, te pongas las pilas y regularices todo de una vez por todas. ¿Ok? Chao, chao. Nos vemos en una próxima edición.